Excelso y buen Dios de Israel, no tenemos más que darle las gracias, Señor, por habernos permitido elevar esas alabanzas delante de su presencia, siempre deseando hallar gracia delante de sus ojos. Así pues, Señor, ahora en este preciso instante entraremos al cántico de cánticos, el cual va a ser impartido, Señor, por nuestros hermanos ungidos, nuestros hermanos ministros. Ayúdales pues, pon en ellos palabras sazonadas con sal, para que así de esa forma nosotros los oyentes seamos motivados a seguir escudriñando tus escrituras, a seguir viendo, Señor, que en ellas está la vida de nosotros y todo aquel que se allega, Dios Santo. Ayúdanos pues, nos abandonamos en sus poderosas manos para que usted nos dé forma como ese vaso útil que queremos ser, Señor. Pero usted conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, Dios Santo. Le suplico que nos perdone si estuviésemos en algún mal pensamiento, Señor, y que quite de ello, de nosotros todo vano pensamiento y nos enfoque solo en su palabra. Te pedimos estos favores, eterno Dios, en el nombre sublime del Hijo de su amor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, les explico rápidamente pues la palabra de nuestro Dios. La enseñanza que vamos a aprender en unos momentos va a estar impartida en dos partes. La primera parte la estará impartiendo nuestro hermano Jorge Martínez, la segunda nuestro hermano Roberto Calderón. Así que pues, mis hermanos, sin más preámbulos, pues estamos ansiosos, hermanos, por escuchar la palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces le doy lugar así a nuestro hermano ministro Jorge Martínez con la palabra de nuestro Dios. Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, me están diciendo que tenemos una hora para cada uno, hermano Roberto, así que no es cierto, nada más van a ser 20 minutos, hermanos. Pero quiero aprovechar esos 20 minutos para que podamos ver un poco más de la palabra del Señor. Bien, hermanos, hoy estudiamos una escuela y quiero retomar unos versos, porque yo me podía pensar, ¿por qué se tiene uno que lavar los pies en la fiesta de la Pascua? Y dice, hermanos, el Evangelio de Juan, en la lectura que tuvimos, que también este hombre no lo entendía. Pero cuando lo entendió, dijo: Señor, no solamente los pies. ¿Qué quería que hiciera? Todo el cuerpo, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, y dice el versículo 7. Dice: respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjense las palabras del maestro: lo que yo hago ahorita tú no lo vas a entender, pero lo vas a entender después. ¿Qué es lo que tenía que entender Pedro? ¿Qué es lo que debemos de entender nosotros? ¿Por qué nos lavamos los pies en la fiesta de la Pascua? Si cuando salen de Egipto, ¿qué es lo que matan? Un cabrito, y eso comen. ¿No se lavaron los pies o sí se lavaron los pies? No. Hay una parte de los párrafos de la escuela dice que viene a poner un paradigma al Señor con relación a esto. Usualmente los pies no se los lavaban las personas, sino que solo les daban agua y cada quien se los lavaba. Pero lo que hace el maestro es diferente. Dice el versículo 8: dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, ¿qué cosa, hermanos? No tendrás parte conmigo. O sea que eso es lo que no entendía Pedro. ¿Por qué el maestro tenía que lavarle los pies? No era usual
que alguien con una jerarquía, hermanos, dentro del pueblo le lavara los pies a otro. Pudiera ser al revés, ¿verdad? Que tuvieran sirvientes que le lavaran los pies. Sin embargo, hermanos, cuando Pedro lo entiende, cuando le dice al Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, entonces se le encendió el entendimiento a Pedro. Dijo, no, pues sí, yo quiero estar contigo. Y entonces cuando le viene la expresión, dice, no solamente mis pies, sino también mi cabeza y mis manos y todo el cuerpo. Fíjense, hermanos, entender la voluntad de Dios. Porque hay otro ejemplo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 19. Dice el versículo 17 en adelante. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Perdón, el verso 16. Y aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué diferencia vea con Pedro? Pedro, el Señor lo llama para ser su discípulo y aprende, es enseñado, es instruido por el maestro. Este joven, hermanos, dice que llega, se le acerca al maestro y le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Quería estar con el maestro? Sí. A diferencia de Pedro, que a Pedro le están dando las formas y él no lo entiende, este hombre va y pregunta. Y dice el versículo 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, si uno es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, ¿qué tenía que hacer? Guardar los mandamientos. Qué bueno que no me fijé a qué horas empecé, porque así puedo decir que puedo agarrar el tiempo que quiera. No es cierto. Dícele, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falsos testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como que todavía no lo entendía y quería saber. Él quería tener la vida eterna, hermanos. Y nosotros cuando queremos tener algo, estamos constantes, persistiendo hasta que lo obtenemos. Este muchacho, este joven también lo mismo. Y dice el verso 21, dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas. ¿Entendió, hermanos? ¿Lo entendió? No. La diferencia de Pedro, Pedro sí lo entendió, ¿verdad? Le dice el maestro, si no te lavas, no te dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces lo entiende. Este joven no. Aun cuando en su vida dice que desde juventud, desde muy joven había o estaba guardando los mandamientos. Eso lo sabía. Pero entonces lo que dice nuestro verso de memoria, Gálatas capítulo 6, verso 2, dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que le faltó a este hombre, hermanos, que se acercó al maestro. Cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál era esa ley? Porque ahí es donde vamos a entender qué significado tiene, hermanos, el lavarnos los pies. ¿Qué nos enseñó el maestro con ese acto de lavarnos los pies? Qué bueno que lo entendimos, ¿verdad? Que ya lo entendimos. Porque cuando no haya humildad en nosotros, ¿qué caso tiene que nos lavemos los pies? Porque ejemplo dice el Señor, dice, ustedes dicen que soy maestro y Señor, y bien decís, verso 13, San Juan 13:13, y bien decís porque lo soy. Pero si yo, siendo su maestro, les he lavado los pies, aprendan, vean lo que yo quiero darles a entender, que haya en ustedes el cumplimiento de la ley de Cristo. ¿Y cuál será esa ley? ¿Cuál será esa ley, hermanos?
Pues lo que le dijo el maestro a aquel hombre: ve, vende tus bienes, tus posesiones y repártelos, y entonces ven y sígueme. Está hablando, hermanos, de una situación que se tiene que hacer, hermanos, no solamente con uno, sino con los demás. Por eso Pablo dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero si me preguntan cómo voy a llevar yo las cargas de mi hermano Catalino, pues que las lleve él, ¿ya? ¿Cómo las voy a llevar? O como hoy dicen los jóvenes: ¿y por qué yo tengo que llevarlas? ¿Por qué tengo que llevar las cargas de mi hermano que está aquí enfrente? Pues si él las hizo, él que las lleve. Pero eso es precisamente lo que el Señor quiere. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, creo que es, dice: haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y dice, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice así, Romanos capítulo 15. Así verso 1: así que los que somos más firmes, los que somos más firmes, debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. ¿Y para qué, hermanos? A edificación. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si yo estoy firme y veo que el hermano con sus cargas apenas si puede, pues hay que ponerle más cargas para que el hermano de plano ya no pueda, ¿verdad? No, dice el Señor, sobrellevar las cargas de los unos, de los otros. Y dice Pablo en esta carta, hermanos: los que estamos firmes, sobrellevemos las flaquezas de los flacos y no nos agrademos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque Dios no quiere que nosotros muramos. Quiere que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y se convierta a Él y lo siga. Porque hoy, hermanos, ¿cuántas cargas llevamos? ¿Cuántas cargas llevaremos? Porque no podemos decir que no tenemos cargas. Llevamos cargas, hermanos. Pero el Señor mismo dijo: venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense lo que dice el Señor, hermanos. Por eso es que es importante que hoy nosotros podamos entender lo que el Señor quiere. No es nada más lavarnos los pies, sino realmente sentir en nuestro corazón, en nuestra conciencia, esa humildad que el Maestro tuvo. Imagínense, hermanos, el Maestro, el Señor, lavándole los pies a sus discípulos. Y esto que yo he hecho con vosotros, dice, háganlo entre vosotros, porque ejemplo les he dado. Fíjense, hermanos, ese es el paradigma. La definición de paradigma es, hermanos, métodos, formas que se establecen para que se continúen. Y el Señor viene a romper la tradición que había en el pueblo de los judíos, porque al caminante le ofrecían agua para que se lavara los pies. Al mismo maestro una mujer le lavó los pies. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Con qué le lavó los pies? Con sus lágrimas. Con sus cabellos dice que le secó los pies. Pero él, hermanos, rompe todo eso y dice: ahora, miren, dice, si alguno de ustedes quiere ser grande, tiene que pensar desde abajo. ¿Cómo? Viendo por los demás. No agradarse a sí mismo, sino viendo por los demás. Dice, sigue diciendo Romanos 15.
Verso 5, más el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. ¿Cómo nos sobrellevó el Señor, hermanos? ¿Cuántas cargas teníamos? ¿Y qué dice el profeta Isaías? Que sobre quién fueron puestas nuestras cargas. Sobre el Señor, sobre Él. Dice que fueron puestas como aquel cordero que ponían sus manos los sacerdotes, y las culpas del pueblo eran puestas sobre ese animalito para ser sacrificado. Así, hermanos, el Señor sobrellevó nuestras cargas y hizo, hermanos, que hoy tengamos la oportunidad de darle gloria a Dios. Verso 8, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Qué importante, hermanos, vemos hoy entonces la ley de Cristo. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es lo que el Señor le dijo a aquel joven, aquel muchacho: ve, vende todo lo que tienes y repártelo entre todos. Ya que termines, ven y sígueme. ¿Qué quería el Señor que mostrara a esta persona? Amor por el prójimo. Eso es lo que quería mostrarle. ¿Y qué dijo aquel hombre? Pues nomás lo que dice la Escritura es que se fue triste. Imagínense, hermanos, que nos digan a nosotros: a ver, hermanos, necesitamos vender todo porque hay que ayudar a algún hermano. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Como que nos pone a pensar, ¿verdad? A veces decimos: hermanos, vamos a hacer una colecta, una ofrenda de amor por la necesidad que hay. Allá en California decía un hermano: agarramos, metemos la mano y vemos los billetes y le decimos al de Hacienda: te reprendo, para que no salgas. El maestro, hermanos, quiere, hermanos, que nosotros, dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, el verso de memoria de los niños. A ver, ¿dónde están los niños? A ver, un hermanito, un niño que me diga cuál fue el verso de memoria de hoy. A ver, hermanita. Amén. ¿Cómo tenemos que dar? Dice: primero, como propuso en su corazón. Segundo, dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que es alegre. Y dice: sí, aquí está. Ese es el que ama a Dios. Pero el que gime, hermanos, cuando da, dice, hermanos, que pues es difícil. Y eso le pasó a ese hombre. Ha de haber pensado: ¿cómo, si tanto trabajo que me ha costado tener lo que tengo, y ahora que lo tenga yo que repartir? Pues ahí como que ya no, ¿verdad? Pero ese es el mandamiento del Señor. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La pregunta, hermanos, ahora es entre nosotros: ¿tenemos amor? ¿Sentimos amor entre nosotros? ¿Seguros? Y la lección decía que debe ser un amor, ¿cómo? Leal,
genuino. ¿Qué es ser leal, hermanos? Recíproco. Un amor leal, ¿cómo es un amor leal? Puro, verdadero, sincero. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, prevendiéndoos con honra los unos a los otros. Fíjense, hermano, lo que dice Pablo. El amor debe de ser sin fingimiento. En otras palabras, que no seamos hipócritas, que abrazamos al hermano, a la hermana y le decimos: ay, hermanito, hermanita, yo te amo en el Señor, pero nada más se voltea al hermano o la hermana y estamos, hermanos, diferentes a lo que le manifestamos al hermano. O sea, o nos allegamos a los demás y les decimos: ya sabes lo que, y sabes lo que otro, y empezamos, hermanos, a mostrar nuestra cara con los hermanos. Dice Pablo, sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Y si eso es malo, hermanos, ese sentimiento que pueda haber de hipocresía en nosotros dentro de la iglesia, dice Pablo, aborrezcanlo, quítenlo, llegándonos a lo bueno. Dice, hermanos, vamos a leer el versículo 11, perdón. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a la necesidad de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecido a los que persiguen, seguid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodados a los humildes, no seas sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Qué difícil nos pone el Señor, hermanos. Por eso aquel joven ya no regresó. Era nada más de vender sus cosas. Ahora nosotros lo que nos pide, si nuestro enemigo nos pide de comer, ¿qué dice el Señor? Dale. Si te pide de beber, dale. Pero no tomes venganza tú, porque la venganza ¿de quién es, hermanos? De nuestro Dios. Vamos a ver Efesios. Me avisan, hermanos, porque si no me paso. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dice el verso 25: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno. ¿Con quién, hermanos? Con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice el versículo 32: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. ¿A través de quién? En Cristo, porque Él llevó nuestras cargas. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, ¿verdad? Que hay entre nosotros
la sinceridad, la verdad, y que a través de eso podamos vivir, y sobre todo, hermanos, que podamos cumplir con la voluntad del Señor. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6, pero ahora el versículo 10. Gracias, hermano. Gálatas capítulo 6, dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué hacen todo eso, hermanos? Pues es los que nos susurran en los oídos y nos dicen: no lo hagas. Si quiere comer, dice la Escritura, que trabaje, ¿verdad? No lo hagas, al cabo tiene fuerzas. Que trabaje, que lo haga. No es culpa tuya, es culpa de él. No lo hagas. Sin embargo, hermanos, dice la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice así, hermanos, en el capítulo 1 de primera de Pedro y el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de un corazón, ¿cómo, hermanos? De un corazón puro. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque hay un salmo que dice que ¿quién va a estar en el monte del Señor? El limpio de manos y de un corazón puro. Fíjense, hermanos, cómo todo se va conjuntando, hermanos. Todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y a Pedro le dijo: tú no lo entiendes ahorita, lo vas a entender después. Y cuando Pedro lo entendió, hermanos, dijo: no, Señor, no solamente los pies, las manos y la cabeza también. Porque quería tener parte con el Maestro. ¿Queremos tener parte con el Maestro, hermanos? ¿Sí? Amémonos, hermanos, sin fingimiento. Sobrellevemos nuestras cargas los unos con los otros. Y verán, hermanos, que esto será más fácil. Y, hermanos, el Señor dirá que estamos cumpliendo con su ley. Pasa a vosotros, hermanos. Que nuestro Padre Celestial bendiga a nuestro hermano Jorge Martínez por la palabra, mis amados hermanos, por esa reflexión que nos ha Tomen su asiento, por favor, amados hermanos. Ya nos dio mucho alimento espiritual. Y hermanos, después de haber visto allá ¿en dónde fue? San Juan 13:9, vimos que, bueno, el Señor Jesucristo entonces le dijo a Pedro: si no te dejares, más bien Pedro le dice: no solamente mis pies, sino las manos, la cabeza y todo, el cuerpo, ¿verdad? Y nunca nos hemos puesto a pensar, o sea, bueno, pero ¿qué tiene que ver los pies? Si no te dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Pero nada más por ese acto que hacemos nosotros en la Pascua. Hay muchísimas iglesias, denominaciones que dicen: no, pues nosotros no lo celebramos porque no creemos que sea tan importante. Vamos a ver un poquito acerca de la parte, diríamos, espiritual también, de ahora de los pies.
No oí bien lo que dijo, pero hermanos, les voy a invitar a que me ayuden. Aquí tengo algunos, a ver, vamos a ver, para que me vayan ayudando. Tengo algunos nombres. A ver, José Rangel. ¿Quién es José Rangel? A ver, mi hermano que nos ayude allá con Éxodo, por ejemplo, 3:5. Éxodo 3:5, ¿qué es lo que se le dijo a Moisés? Vamos a hablar un poquito de la parte espiritual de cerca de los pies. Amén. Quita tus zapatos de tus pies, porque la tierra en que estás. ¿Y en dónde estaba Moisés? Bueno, dicen que estaba allá en el monte Sinaí, ¿sí? Delante del ángel del Señor, ¿no es así? Sí, y hermanos, el ángel pues iba en nombre del Señor. Por lo tanto, entonces entendemos, o se debe de entender, se debe de comprender que en donde está el Señor es santo, ¿no? ¿Y en dónde no está el Señor? Como en la escuela, aquella pregunta que le hizo el maestro al niño, ¿no? A ver, niño, dime dónde no está Dios. Dime dónde está Dios. Dice, maestro, mejor dígame dónde no está Dios, porque Dios está en donde no. Sí, dice la Biblia que aún ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Sí, entonces quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Cuando nosotros leemos allá en San Mateo capítulo 18 versículo 20, a ver ahora nuestra hermana Elizabeth, Elisbel. San Mateo capítulo 18 versículo 20, ¿qué es lo que nos dice? Elizabeth. Amén. Porque donde están, ¿cuántos, hermana Elizabeth? 2 o 3. Así que si en su hogar usted está y su esposo, ¿es santo o no es santo? Ahora dice, 2 congregados en mi nombre, o sea, haciendo mi voluntad, haciendo mi voluntad en mi nombre. Sí, ahí estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que dice allá en Proverbios 4:23? A ver, vamos a ver nuestra hermana Teresita. Proverbios 4:23. Sí. Porque de él mana la vida. Muy bien. Y allá porque de él mana la vida. Vamos a leer, hermanos, allá en Efesios, un texto que muchas veces se llega a tocar. Efesios capítulo 6, en el versículo 15. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Otoniel, que me da mucha alegría, hermano, ¿verdad? Verlo nuevamente. Ya nos habíamos mirado por aquí, ya no había venido. Adelante, mi hermano. Amén. Dice que nos debemos de calzar los pies, o sea, nos debemos de poner pues zapatos en los pies. Y ese calzado aquí, en este caso, ¿qué representa? Pues el evangelio. El evangelio, que, hermanos, quiere decir pues buenas nuevas, ¿no? O buenas noticias. Eso es lo que trajo el Señor Jesucristo, es lo que trajeron los apóstoles o los profetas, las buenas nuevas. Y dice que debemos de calzarnos los pies. Entonces, la representación de los pies, hermanos, lo que estamos viendo, la representación de los pies es que los pies pues tienen que equivaler al corazón. Sí, al corazón, que dice ya en Deuteronomio 10:16. A ver, ahora vamos a ver nuestro Manuel Arriaga. Nuestro hermano Manuel Arriaga, ¿qué dice Deuteronomio 10:16?
Amén. Dice que debemos de circuncidarnos el prepucio del corazón. ¿Por qué debemos de circuncidarnos el prepucio del corazón? ¿Qué es lo que leyó nuestra hermana Teresita? ¿Se acuerda de lo que dijo en Proverbios 4:23? Que dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que debemos de guardar, hermana Teresa? El corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida, y no manará la muerte también. Porque de él mana la vida y también, hermanos, mana la muerte del corazón. Porque ¿qué es lo que nace del corazón? Bueno, yo me estoy agarrando aquí, pero ¿qué es lo que nace de aquí del corazón? ¿Se recuerdan dónde dice eso? A ver, Mateo ¿qué? 15 ¿qué? Marcos 7 también. A ver, ¿quién lo encuentra primero? A ver, Mateo 15 o Marcos 7, dice nuestro hermano Otto. Si les gano yo lo voy a leer, Bueno, está Marcos 7 o Marcos 15 ¿qué? Perdón, Mateo 15 19. A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿ya tenía Mateo? ¿O Marcos? A ver, ¿Marcos qué? Marcos 7:21. ¿Qué es lo que dice? Gracias, hermanita Rachel, ¿verdad? Ruth. Nuestra hermana que cantó, ¿verdad? Se llama Rachel, ¿verdad? Ok, nuestra hermana Ruth. Muy bien. Esos no los tengo aquí en la lista, pues no me los, ¿verdad? Bueno, pero pasaron a cantar y me iba más o menos viendo sus nombres. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice que del corazón, el corazón es necesario que lo guardemos porque de él mana la vida, y que debemos de calzar nuestros pies con el apresto, con el evangelio de la paz, ese evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, y que claro se lo dio el Padre, porque nada era de Jesucristo. Si nosotros no nos calzamos el corazón o los pies con el verdadero evangelio, ¿qué es lo que podría suceder con nosotros? ¿Qué es lo que podría venirnos? El apóstol Pablo, por ejemplo, lo dijo allá en Gálatas capítulo 1. Gálatas, en su capítulo 1, el versículo 9. Ya se me acabaron los nombres, pero Pedro Moreno, nuestro hermano Pedro Moreno. A ver, Gálatas 1:9. Sea anatema. En otras palabras, con sus propias palabras, ¿qué viene sobre Roberto si yo, hermano, empiezo a predicar otro evangelio del que trajo Jesucristo? Hay maldición. Muy bien. Por lo tanto, entonces, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y calzado los pies con el apresto del evangelio, el verdadero evangelio. A Moisés, entonces, ¿qué fue lo que se le dijo según Éxodo 3:5? Que se quitara el calzado de sus pies, y en otras palabras también tenía que ser calzado con este nuevo calzado, ¿no? Moisés. ¿Quién había sido Moisés? ¿Una persona pura y santa, sin ninguna falta? ¿O había sido un asesino? Bueno, así como Pablo también, hermanos, ¿verdad? Moisés asesinó a una persona, queriendo o no queriendo, pues él lo asesinó y tuvo que huir. Así que allá en Egipto, ¿cuántos dioses no se honraban, se adoraban? ¿A uno o dos o a muchos? Si eran 10 eran pocos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el sol? ¿Cómo le decían? ¿El dios qué? El dios Ra, sí. El dador de la vida, sí. Entonces, hermanos, Moisés, ¿cuántos dioses no adoraba? ¿Cuántas costumbres, ya que fue instruido a los pies de aquellos príncipes egipcios? ¿Cuántas tradiciones, no? ¿Cuántas cosas nosotros también, hermanos, desde niños
como jóvenes, costumbres, tradiciones, hábitos, y quizás no muy buenos, no traemos arrastrando del mundo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cuántas creencias, cuántas cosas nos hemos aprendido, estamos aprendiendo, se nos han estado enseñando, y es necesario que nos despojemos de ese calzado que no sirve, que no nos llevará a ningún lado. Claro, del corazón hay que despojarlos, despojar ese prepucio y dejar a Cristo que nos ponga el nuevo calzado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo o cuándo es que se viene a poner ese nuevo calzado? ¿En qué momento? Vamos a hablar de un momento preciso. ¿Cuándo es que ese nuevo calzado se pone en nuestros pies? A ver, hermano Catalino. Muy bien, hasta ahí está bien, está bien. En el bautismo, está bien. Vamos a hablar de un momento exacto, ¿no? En el bautismo, muy bien. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, así en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a ver, mi hermano, que no tengo su nombre aquí, mi hermano de mi derecha, de lentes y camisa azul, mi hermano, ¿cómo se llama? Iván. Sí, a nuestro hermano Iván. Sí. Oh, ¿también se llama Iván? Ok, mi hermano Iván. A ver, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿Cómo dice, hermano, por favor? Sí. Adúlteros. Amén. Gracias, hermano Iván. Bueno, dice que muchos de nosotros, bienaventurado aquel varoncito, aquel varón, aquella mujercita que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Porque pues estas costumbres pues no las traía como una carga en su corazón, pero muchos yo creo que, hermanos, ¿verdad? Veníamos arrastrando estos malos hábitos, veníamos con estas malas costumbres, con tradiciones del mundo también, las cuales era necesario pues dejar a un lado, porque como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, si no te dejares que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Pero nada más porque no se iba a lavar los pies. Bueno, los pies, una representación en este caso también del corazón, que necesita ser calzado con ese nuevo evangelio, despojarse de toda esa suciedad. Y así, hermanos, entonces dice que el verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a leer dos citas más. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Hay un pasaje que a lo mejor algunos de ustedes se recuerdan. A ver, ¿quién? ¿Los varones o las varonas? Dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más que para dar el sacrificio de los necios que no saben lo que hacen. Habacuc 2:20. A ver, Habacuc 2:20 no dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. A ver, nos quería, ¿verdad? Nos quería decir otro, pero ¿a alguien más se lo recuerda? ¿Cuál es? Eclesiastés, ¿qué? 5:1. Bueno, Eclesiastés entonces 5:1. Gracias, hermana Tere. Sí, es verdad. No, Eclesiastés tiene que ser Eclesiastés 5:1. A ver.
El 5:1. Ah, ¿no me lo había dado usted? Yo oí que usted lo dio, eso dije. A ver. Amén. Cuando fueres a la casa de Dios. ¿Cuándo es que vamos a la casa de Dios, hermanos? Bueno, hablando en dos sentidos, hablando de dos maneras. Una, por ejemplo, el libro de los Reyes capítulo 8 dice que el cielo es la morada de Dios. Otra dice que nosotros, según 1 Timoteo 3:15, dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar. ¿En dónde? En la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad. Entonces, cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuándo nosotros vamos? ¿De qué manera vamos a la casa al cielo? De la presencia de Dios. ¿De qué manera? Aquí dice: guarda tu pie, o sea, guarda tu corazón. ¿Cuándo? ¿O a través de qué? A través de la oración, ¿sí? A través de la oración, hermanos. Y vamos a finalizar ya con este pasaje en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Les invito a que se pongan de pie. Apocalipsis 5, 8. ¿Cómo es que llegamos, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios? A través de la oración. Leamos todos juntos y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Amén. Así que para que nuestras oraciones no sean impedidas, hermanos, y lleguen ante la presencia de nuestro Dios, ¿qué es lo que necesita estar limpio siempre? Nuestro corazón, amados hermanos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, ahí está el Señor, hermanos. Paz a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano ministro, nuestro hermano